Hola, ¿cómo están? Venezuela enfrenta una de las guerras de última generación. Esta es una guerra híbrida, cognitiva y también fascista. Pero, ¿qué está en juego? Hoy analizamos los escenarios. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar a través de él datos claves para entender todo este panorama. Venezuela, plan insurreccional fascista. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi esta nación suramericana con los colores de su bandera y las 8 estrellas. Hay que señalar un aspecto fundamental. Ahí vemos el logo de esta aplicación de app, WhatsApp, que pertenece a la misma empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, propiedad de una de las personas más ricas del mundo. Estamos hablando del estadounidense Mark Zuckerberg. El uso de esta plataforma de WhatsApp para la desinformación ha venido aumentando en Venezuela y en casos notables los rumores por esta vía se han vinculado a ese intento de generar una conflictividad política. Datos importantes que sumamos, años 2015-2020 se habían usado también a través de esta misma plataforma para esparcir mentiras. Estamos hablando de noticias falsas, pero el 2024 se centraba el foco en el marco del desarrollo de las elecciones presidenciales, que cruzó todas las líneas rojas. A través de esta app no solo se difundía mensajes de odio contra chavistas, se compartió ubicaciones, fotografías, direcciones e inclusive un siniestro plan de cómo debían acabar con sus vidas, es decir, cómo matarlos. Así fueron asesinados 27 personas solo por su condición política y social ante el silencio de una comunidad internacional. Las campañas de odio y desinformación tienen a su favor además el hecho de que se enfocan en el debate político a través de redes hacia hechos escandalosos, ficticios, lo que derivan también en el surgimiento de ideas y conceptos de miedo, entre otros instintos básicos que fuerza a este público no a discutir, sino a emprender aspectos temerarios, agresivos y violentos. Una estrategia que va ligado, por supuesto, de esos tintes fascistas que diluye toda capacidad de comprensión en contextos de convulsión. Vamos a revisar más datos que hacen a esta nación suramericana. Vemos que ante el decaimiento de la agenda de la extrema derecha en el país, tuvo un punto de inflexión con la solicitud personal de asilo al Reino de España del ex candidato a la presidencia, González Urrutia, y su posterior salida del país. El movimiento implicó también un auténtico terremoto político en el universo antichavista y catalizador también de la idea de que el impulso del supuesto cambio de régimen iba a ser por la fuerza. En respuesta han tomado visibilidad figuras y posicionamientos extrapolíticos, entre ellos el empresario de la industria mercenaria estadounidense Erik Prince, el que ven en la fotografía, que se ha catapultado de manera mediática ante la fragilidad de actores formales principales. Hablamos de la política extrema fascista en Venezuela, en una construcción de una maniobra armada contra el país. Y no parece casual, luego de esa secuencia de recursos golpistas agotados contra esta nación suramericana y sumado a ese relato narco contra Venezuela. Se viene desmantelando también varios planes insurreccionales, donde se ha capturado inclusive a varios mercenarios provenientes de distintos países. La criminalización permanente del gobierno en Venezuela podría justificar acciones paramilitares contra el país. ¿Qué implicaría esto en medio de esos falsos positivos, estas noticias falsas que circulan y que se arman contra esta nación suramericana? ¿Con qué fin? Hoy lo analizamos con nuestro invitado, Orlando Romero Harrington, en directo con nosotros. Lo recibimos, se contacta en directo con nosotros desde Venezuela, experto también en análisis internacional. Qué placer tenerlo con nosotros, Orlando. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido. Gracias a ti, Paola, por la invitación y un saludo afectuoso a tu audiencia. Primero que nada, queremos saber qué realmente está en juego en el país cuando se habla de este tipo de psicoterror o quizás una psicointeligencia. ¿Cómo calificar lo que se ha desatado a través de esta plataforma como es la app de WhatsApp? Que el propio presidente decía no es ni el 10% de las investigaciones de todo lo que se ha efectuado en torno a este movimiento que ha sido calificado también como un movimiento fascista. ¿Qué nos diría?
Bueno, aquí lo alarmante no es la estrategia de la derecha venezolana, ¿no? Digamos como un plan global de sometimiento a la decisión del pueblo venezolano. Aquí lo alarmante es que el plan es una mala copia de la doctrina bolivariana de guerra de todo el pueblo. Los comanditos no son una estructura de organización popular, como son las organizaciones de base chavistas. Los comanditos son núcleos de ataque. Pero esta estrategia no es nueva, quizás no tenga signos de novedad porque la hemos visto repetidamente a través de los años. Lo alarmante aquí, Paola, es la advertencia del presidente Maduro acerca del uso de Pegasus por parte de sectores vinculados al expresidente de Colombia, Iván Duque. Y lo alarmante es porque, por ejemplo, la ONG Temblores en Colombia ha documentado que en Colombia se registraron 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, la mayoría de ellos en Cali, durante las protestas contra el gobierno del citado expresidente colombiano. La misma entidad reportó 2.110 casos de violencia policial contra manifestantes desde el comienzo del paro. Estamos hablando de las manifestaciones que convocó el pueblo colombiano para protestar contra el gobierno de Iván Duque, en donde se evidenció el uso de Pegasus. Y esto sigue. A pesar del temor del pueblo colombiano frente al gobierno inquisitivo de Iván Duque, las marchas demostraron al mundo el nivel de desesperación y de inconformidad, Paola, de la sociedad colombiana con el uribismo y con ese delfín llamado Iván Duque. Muchas personas con el rostro cubierto enfrentaron amenazas de muerte a través de sus teléfonos ya intervenidos. La violencia de género, Paola, fue un tema alarmante dentro del gobierno y la represión de Duque, porque existen múltiples denuncias de acoso y abuso sexual por parte de agentes del Estado colombiano. Según esta misma organización, Paola, al menos 16 jóvenes denunciaron violaciones individuales y grupales durante el paro nacional por parte de miembros de la Fuerza de Seguridad de Duque. Incluso una menor se suicidó tras denunciar el acoso y el abuso sexual en una comisaría. Fíjate que los casos de disparos en los ojos a los jóvenes por parte de la policía son casos notorios de represión. Pero ¿cómo se hizo esta represión cuál fue el alcance real? Se dice que durante el trágico caso, desde el trágico caso de Dylan Cruz, asesinado en el 2019, pasando por las protestas de septiembre de 2020 hasta el paro nacional de 2021, la situación dejó para la historia colombiana al menos 56 muertes violentas, con un 48% atribuido a disparos de la fuerza pública. Indepaz informó que más de 957 líderes sociales han sido asesinados en los últimos años, junto a 261 firmantes del acuerdo de paz, víctimas del sicariato colectivo, sumando un total de 1.192 víctimas en un contexto total de silencio e impunidad, me temo, producto del espionaje electrónico y del uso de Pegasus en Colombia, Paola. Ahora, esta estrategia que además se replica de manera simultánea, digámoslo así entrecomillado, porque no es una estrategia nueva, pero que sí viene ligada de estas apps o plataformas digitales, de alguna manera para introducirse a través de los datos, direcciones, ubicaciones que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Lo hemos visto en Venezuela, 27 personas han sido asesinadas bajo este mismo plan. ¿Cómo queda con estos últimos movimientos la oposición de extrema derecha en Venezuela con la salida del ex candidato González Urrutia, quien además sale a solicitud personal y hace todos los movimientos también en una práctica de quiebre, digámoslo así, de esta oposición en el país? ¿Cuál será entonces la estrategia de aquí en más? Sí, la pregunta es compleja, Paola. Fíjate, un botón para que los que nos escuchan se hagan las mismas preguntas que yo me hago, abordando otra vez el tema de la inteligencia. ¿Por qué los líderes sociales del chavismo recibieron amenazas de muerte con elementos de su vida personal en los mensajes? ¿Por qué los mensajes tenían elementos en común con estructuras gramaticales similares? ¿Por qué se filtraron listas de grupos chavistas en la plataforma WhatsApp? ¿Cómo era posible que unidades móviles, motorizados y en caravana de vehículos ubicaran a grupos de militantes del chavismo en cualquier punto geográfico? ¿Es posible que la plataforma WhatsApp haya sido intervenida por un sujeto, entre comillas, externo, y así monitorear y vigilar a objetos de interés en Venezuela durante el fallido golpe de Estado del presidente Nicolás Maduro?
Los ataques coordinados a comisarías policiales se coordinaban a través de qué plataforma. Es posible que la compañía Meta, propietaria de la compañía WhatsApp o de la firma WhatsApp, esté involucrada. ¿Es acaso posible que un sistema externo de software acceda a bases de datos de la estructura del Estado venezolano? Y todas las respuestas parecen apuntar al uso de Pegasus. Entonces, dentro de todas estas aristas, a nivel de movilización de la oposición en Venezuela, el alcance es mínimo. La convocatoria de Machado se desintegra, respaldada por influencers que compró y que intentan poner a pensar a la población venezolana como piensan ellos. Es la realidad del migrante, la realidad que quieren construir para captar incautos en el exterior y así seguir financiando su movimiento político, es decir, su carrera política. Fíjate que creo que, además de esto, Paola, la acción de las fuerzas de seguridad en Venezuela y su contundencia eliminó la estructura conspirativa. Creo incluso que desmovilizó su componente armado, cosa que es muy importante. Y ahora mismo, dentro de toda esta dinámica y esta confusión, la oposición debate en redes sociales si esperar o no enero, alimentándose todavía de falsas esperanzas. El tema candente aquí, Paola, es la repartición de activos en el exterior, a lo Libia, al formato Libia. Lo que estamos viendo ahorita es la huida de esos líderes sociales que convocaron a la población a un intento de derrocar a un gobierno legítimamente constituido en base a una mentira, huir del país y repartirse los activos exteriores, los activos que estén en el exterior por parte del gobierno venezolano. ¿Cómo actuará el gobierno venezolano esta vez en base a eso? Bueno, las medidas yo creo que son públicas y notorias. Creo que las reuniones que han sostenido funcionarios de alto nivel con representantes de varios países así lo confirman, y creo que esto coloca a la oposición venezolana en un punto muy, muy difícil de retorno. Quiero, Orlando, marcar una pausa, pero cuando regresemos me gustaría profundizar en los otros escenarios que también se planifican dentro de esta estrategia. ¿Qué va a hacer Estados Unidos, quien está a la cabeza de esta gran conspiración desde hace más de 25 años? Lo analizamos al volver. Vamos a revisar ahora nuestra escala. A través del portal de Últimas Noticias, es un medio de comunicación en Venezuela que está publicando de la siguiente manera, y lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Solicitan a Fiscalía colombiana investigar planes contra el presidente Nicolás Maduro. La Fiscalía General de Colombia ha recibido la solicitud formal de una investigación sobre varios planes terroristas que buscaban capturar y matar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. La información fue revelada por el medio colombiano, que además detallaba el acceso que tuvo de primera fuente a un documento de 19 páginas que solicita la investigación a la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, sobre estos planes impulsados desde el año 2019. En este documento reseñan que estos planes contra el jefe de Estado venezolano pretendían ejecutarse desde territorio colombiano, específicamente en La Guajira. En este documento piden determinar en el curso de la investigación la participación del mercenario estadounidense Eric Prince, así como señala Juan Guaidó, entre otros implicados, que se autoproclamó presidente de Venezuela en el 2019 y lideró negociaciones con esta empresa Silver Corp USA, representada por Jordán Gordreau. La finalidad era ejecutar la fracasada Operación Gedeón, recordarán ustedes, desde Colombia y bajo el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Nosotros ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Detallaba que el escándalo del software Pegasus en Colombia reveló la conexión entre los sectores que buscan su asesinato y los planes de derrocamiento contra el presidente Gustavo Petro. Por ello, también la presencia del mandatario colombiano en nuestra fotografía. Este escándalo de Pegasus ha demostrado que los mismos sectores que intentan matarme y traer la violencia a Venezuela son los mismos que están detrás de los planes para derrocar a Petro, afirmaba el mandatario venezolano durante su alocución en el marco de su programa con Maduro Más. Aseguró también que la ultraderecha y los paramilitares necesitan que Petro
Petro deje el poder para seguir con sus planes. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Orlando, esta no es una denuncia al azar. Ya lo veíamos viendo desde que se conocía la compra por más de 11 millones de este software israelí, que al parecer también había sido adquirido de manera ilegal, algo que está siendo denunciado en Colombia. Tiene relación directa y conexa con lo que pasa también en estos planes de desestabilización en Venezuela. ¿Por qué Colombia? Ayer habría que comenzar por la demostración de soberanía que ejecutó el presidente Petro al denunciar la compra por parte de funcionarios del gobierno de Iván Duque del software Pegasus para usarlo en las temporadas y en los eventos que hemos descrito anteriormente. Lo importante aquí es una noticia que tampoco se está comentando mucho dentro de los medios oficiales, es que el financiamiento para comprar el Pegasus provino del narcotráfico. Y es que varios funcionarios del gobierno de Duque están involucrados en un escándalo en donde, al parecer, según su versión, ellos decomisaron un dinero del narcotráfico y con ese dinero adquirieron el software Pegasus. Lo lamentable y lo irónico quizás es que para nadie es un secreto las vinculaciones de Iván Duque con José Ñeñe Hernández, un capo del narcotráfico. Incluso hay grabaciones en donde se demuestra que Ñeñe Hernández planificaba financiar la campaña del entonces candidato Duque. Entonces, que Duque haya, o que funcionarios del gobierno de Duque hayan decomisado, entre comillas, fondos del narcotráfico para comprar el software Pegasus lo deja bastante mal parado con su relación con lo prohibido. Pero fíjate, cuando hablamos de Pegasus y cuando el presidente Maduro se refiere a Pegasus como un arma electrónica, quizás la gente tampoco entienda mucho el alcance y se los pongo más o menos fácil. Pegasus habilita secretamente un jailbreak, explotando vulnerabilidades en cada dispositivo y puede leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación del teléfono, recopilar información de las aplicaciones que incluyen, entre otras, Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram y Skype. Cuando el presidente Maduro se refiere a que hay fuerzas que combinan narcotráfico, imperialismo norteamericano y burguesía interna, sobre todo empresaria, que quieren el derrocamiento de Petro, significa que un derrocamiento del presidente de Colombia significa definitivamente enterrar a todas las víctimas del uribismo y del narcotráfico y dejar la tierra a Estados Unidos, que ya tiene bastantes bases allí. Significa el retroceso de un avance histórico que, como ya hemos visto, costó centenas de muertos solo en la época de Duque. Lo más peligroso es que todos los líderes relacionados con la derecha colombiana le deben algo al narco y el narco le debe algo a Estados Unidos. Yo creo que la pérdida de una Colombia soberana es un golpe mortal a la integración latinoamericana, a la dignidad continental, pero sobre todo el inicio del apocalipsis para la sociedad estadounidense, y lo digo sin ningún pudor. Se prevé en Estados Unidos una regulación menos severa para el cannabis, el uso del cannabis, y surge como un método paliativo oficial para el mono nacional dejado por el uso del oxi y los zombies desfilando en las calles de Nueva York a punta de fentanilo. Entonces, las consecuencias de una caída de Petro, de una caída de los movimientos progresistas en Colombia, afectarían no solamente a todo el continente latinoamericano, Paola, sino muy especialmente a Estados Unidos. Y con esto ahora se entiende lo que reseñaba Eric Prince. Quiero compartir contigo nuestra leyenda. En una entrevista exclusiva a Eric Prince, dueño de Blackwater, sí, este grupo de mercenarios que ha tejido un plan supuestamente para invadir Venezuela, lo ha hecho público, es más, recauda dinero para ese efecto. Él señalaba durante su intervención, Manuel Noriega, ustedes recordarán al expresidente de Panamá, acusado de tráfico de drogas, empezó a jugar arrestando injustamente a estadounidenses. ¿Y sabes lo que le pasó a él? Capturado, encarcelado, murió en prisión y todos los pandilleros a su alrededor. Esta es una respuesta que le daba a un periodista cuando le preguntó por qué le interesaba Venezuela. Orlando, preguntarte de manera puntual,
¿Por qué Prince compara a Noriega, Diego con propiedad, con el presidente Nicolás Maduro? Estamos hablando de dos escenarios completamente distintos, pero siguen instaurando esa narrativa vieja, desgastada de un supuesto narcoestado. Porque estamos en elecciones. Estamos en elecciones en Estados Unidos y Eric Prince está buscando meter la cuchara dentro de la sopa, dentro del contrato militar en Estados Unidos con el presidente de turno. Eric Prince hace eso porque necesita un enorme soporte mediático para sus intereses personales a nivel de compañía y ejecución. Incluso quiere colarse dentro de los grandes negocios de fabricación de armas. Eric Prince hace eso porque tiene de su lado varios políticos venezolanos radicados en Estados Unidos y varios políticos radicados en Venezuela que funcionan de manera interna, que también están haciendo un lobby con varios congresistas estadounidenses. ¿Por qué? Porque estamos en época de elecciones. Eric Prince además dice eso porque desestima la capacidad militar de Venezuela, desconoce la estructura de guerra de todo el pueblo y además desestima la capacidad de intervenir en un conflicto armado, de producirse en Venezuela de nuestros aliados internacionales. Con esto me despido, Pablo. Agradecer a Orlando Romero Harrington por su tiempo y su análisis que ha compartido con nosotros hoy en El Mapa. Vamos nosotros a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa nos refleja 3 claves sobre este tema. 1. Mercenarios. En las últimas semanas se han detenido a varios mercenarios con armamento especializado destinado a efectuar incursiones ilegales en Venezuela. Este no es un movimiento casual, más aún cuando el país se enfrenta, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, escenarios de terror que ha tratado de instaurar la extrema derecha con eventos violentos que cobraron la vida de 27 personas y que a la fecha no ha recibido condena alguna de la comunidad internacional. 2. Colombia. Hay un plan en marcha para derrocar al gobierno de Gustavo Petro. El objetivo central es que Colombia siga sirviendo para desestabilizar a Venezuela, como lo hizo en gobiernos anteriores a la cabeza de Uribe Vélez o Iván Duque. Ya hay una denuncia penal radicada en la Fiscalía para que se investigue las conspiraciones que se tejen para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Y esto podría ser tan solo el inicio de este entramado fascista. 3. Narcoestado. La estrategia de Estados Unidos sigue siendo la de criminalizar a Venezuela para justificar una invasión, hacer creer su narrativa, que si bien no es nueva, le sirve como un justificativo para accionar contra el Estado de Derecho. Ante la salida de los políticos y también el debilitamiento, con propiedad de esta estrategia denominada hasta el final, el plan es tomar el poder por la fuerza y fabricar falsos positivos de la ayuda de medios corporativos. Ahora sí se entiende el plan mercenario contra esta nación suramericana. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.